Cuando tenía 6 años llegamos a vivir con mi familia a una casa grande. Yo soy la menor de mis hermanas y tenemos mucha diferencia de edad, por lo que cuando era pequeña tenía que jugar sola y entretenerme de alguna forma. Cuando nos mudamos, por primera vez empecé a levantarme sonámbula por las noches. Hablaba con alguien y también jugaba. Algunas veces mis hermanas o mi mamá se despertaban y me llevaban de vuelta a mi pieza y me acostaban. En una ocasión mi mamá tenía escondido un juguete que me regalaría de sorpresa. Era un set para hacer pulseras y lo tenía muy bien escondido para que nadie lo encontrara, pero una noche estando sonámbula lo saqué y mi mamá me vio jugando como si estuviera con alguien más. Al día siguiente de mis noches de sonambulismo no recordaba nada de lo que había pasado. Solo algunas veces al despertar me acordaba de haber soñado con una niña, a la que un día empecé a dibujar y fue como si le hubiera dado vida. Ahora no solo aparecía en mis sueños, mis hermanas la veían pasar por las noches. Una noche discutí con una de mis hermanas y mi mamá nos mandó castigadas a nuestras habitaciones. Mi hermana se fue a su pieza y se encerró a leer un libro, cuando de pronto sintió un golpe muy fuerte a los pies de su cama. Bajó el libro para ver qué había pasado y ahí estaba la niña mirándola fijamente. Mi hermana gritó del miedo al verla. Con mi mamá subimos corriendo a su habitación para ver qué había pasado y ahí ella nos contó lo que había visto y que creía que era la niña de los dibujos que yo siempre soñaba. Mi mamá me miró extrañada y me preguntó acerca de qué estábamos hablando. Le expliqué rápidamente mientras hacía un dibujo para mostrarle quién era esa niña. Cuando mi hermana vio el dibujo me dijo que era exactamente igual a la niña que ella había visto. Solo que a diferencia de mi dibujo, esta vez había aparecido con un aspecto más terrorífico. Tenía su piel verdosa y le faltaban mechones de pelo en su cabeza. En mis sueños siempre aparecía con su piel pálida, pelo negro muy oscuro y su vestido blanco, pero jamás pude verle sus pies. Desde el día en que la niña se le apareció a mi hermana, me daba mucho miedo dormir sola. Por esto algunas veces mi mamá me dejaba dormir con ella. Recuerdo que esa noche me fui a la cama con mi mamá porque tenía miedo, y antes de dormirnos mi mamá se levantó, le puso el seguro a la puerta corrediza de su habitación y apagó la luz. Siempre le he tenido miedo a la oscuridad porque era en ese momento donde ella aparecía o se hacía sentir. Mi mamá se quedó dormida casi al instante, pero yo del miedo que sentía me quedé despierta. Estaba intentando dormir cuando empiezo a escuchar que alguien intentaba abrir la puerta. Vi cómo el seguro se abrió sin que nadie lo tocara y cómo poco a poco empezaba a abrirse la puerta. Fue ella. Fue la niña de los dibujos quien abrió la puerta. Estaba parada ahí mirando fijamente hacia adentro de la pieza. Desperté a mi mamá, pero cuando ella miró hacia la puerta ya no había nada. Mi mamá no me creyó. Se paró y fue a cerrar la puerta y cuando se volvió a acostar la puerta se abrió por completo muy fuerte. Las dos saltamos del miedo por el ruido, fue algo muy extraño. Verla en nuestra casa se volvió algo normal, pero aún así mi mamá seguía un poco incrédula. Cuando tenía 12 años mi mamá trajo un cura. Recién a esa edad se dignó a hacerme caso, ya que ella no cree en nada de estas cosas, pero un día le tiraron una azucarera y esto hizo que quisiera traer al cura. La niña dejó de aparecer por un tiempo, pero cada tanto volvía a aparecer, sobre todo en mis sueños. No sé quién es esta niña ni qué es lo que quiere. A veces pienso que algo le pasó en esta casa, pero no conozco a sus dueños anteriores. Solo sé que antes era una casa más grande. Ahora el terreno está dividido y aún así cada casa es muy grande. En un costado del terreno hay un lugar que jamás han querido vender ni construir ahí. Solo guardan autos y es bastante tenebroso. Los primeros días que llegamos a esta casa se escuchaba en las noches como si alguien estuviera martillando desde ese lado, pero después nos dimos cuenta de que es un terreno completamente vacío, solo tiene una pieza en ruinas sin techo, pero no sé qué habrá pasado antes ahí. Ahora soy una persona adulta, sigo viviendo en esta misma casa, pero la niña ya no solo me molesta a mí, ahora se le presenta a mi hijo de 9 años. Él desde muy pequeño me preguntaba quién era esa niña. Cuando recién estaba aprendiendo a hablar una vez me dijo: «Mamá, la niña está ahí debajo de la cama». Yo con mucho miedo miré, pero no había nada. Traté de explicarle que no había nada ni nadie, aunque él con su inocencia no sentía miedo.
Creo que mi hijo se olvidó de ella hasta cierto punto. La verdad es que yo jamás le hablo de este tipo de cosas, ni menos le he contado que yo también la veía cuando era niña. Pero el problema es que mi hijo empezó a tener episodios de sonambulismo iguales a los que yo tenía. Anoche desperté y escuché ruidos en su habitación. Fui a ver qué estaba pasando y él venía saliendo de su pieza. Le pregunté a dónde iba, pensando que estaba despierto, y me dijo que ella lo estaba llamando. ¿Ella a quién?, le pregunté, y él solo levantó su mano y apuntó a una esquina del comedor donde no había nadie. Empecé a asustarme y le dije que ahí no había nadie. En ese momento volvió en sí y me preguntó acerca de qué estábamos hablando y por qué estábamos en medio del comedor. Le dije que no se preocupara. Lo llevé a su habitación y lo acosté, y casi al instante se quedó dormido de nuevo. Me acosté muy asustada pensando en qué habrá estado soñando mi hijo, pero finalmente pude quedarme dormida. Hoy en la tarde le pregunté a mi hijo qué estaba soñando anoche y me respondió que había soñado con una niña que estaba justo al frente de su cama con una caja negra con rojo o rojo con azul. No lo recuerda bien. Ella quería mostrarle lo que había dentro de la caja y para poder hacerlo tenía que acompañarla a algún lugar. Cuando se levantó de la cama y salió de su habitación para ir con la niña, vio que en las ventanas de nuestra casa había personas mirando hacia adentro, pero él no prestó mucha atención. Me dijo también que la niña tenía algo en su cabeza, pero no era un gorro, era otra cosa, pero que no pudo distinguirlo. Le pregunté cómo era su cara para saber si era la misma niña que yo veía, y me dijo que eso era lo más raro. Cuando estaba en su cama podía ver su rostro, pero por los movimientos que hacía la niña no lograba verla completamente. Así que se levantó de la cama para verla bien, y era como si la cara de la niña se deformara mientras se movía. Cuando me contó lo que había soñado, la verdad es que me asusté mucho, pero le dije que solo había sido una pesadilla. Aunque yo sé que es la misma niña que siempre se aparece en mis pesadillas. Algunas veces me dan ganas de contactarme con ella de alguna forma para poder saber qué es lo que quiere y por qué se nos presenta, pero me da miedo darle más poder y no quiero que nada malo le pase a mi hijo. Tengo mucho miedo y ya no sé qué hacer. Por parte de mi familia materna siempre se han dado mucho las experiencias paranormales. El papá de mi abuela era muy devoto de las ánimas y siempre les rezaba. Esto lo heredó mi tía, ya que ella también le rezaba a las ánimas. En una ocasión, mi bisabuelo llegó a su casa por la noche y al día siguiente, cuando su esposa fue a comprar al negocio del barrio, el señor que atendía le dijo: «Buenos días, señora Carmen. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Muy cansada?». Ella le respondió que no y que por qué le hacía esa pregunta. El señor le respondió que anoche vio a su esposo llegar a la casa con muchos amigos, que de seguro la fiesta duró hasta altas horas de la noche, a lo que ella le responde que eso no fue así, que la noche anterior su esposo llegó solo y que no tuvieron visitas. Mi bisabuelo siempre le rezaba a las ánimas cuando iba de camino al trabajo y de vuelta a casa, por lo que sacaron por conclusión que los amigos a los que se refería el señor del negocio eran las ánimas que lo acompañaban mientras mi bisabuelo les rezaba. Esto también le pasó a mi tía abuela Eva. A ella, unos tipos la iban a asaltar cuando iba de camino a casa una noche después del trabajo, y como siempre mi tía le iba rezando a las ánimas. Al día siguiente, unos tipos que ya conocían a mi tía la saludaron y le dijeron que la noche anterior se había salvado de ser asaltada, solo porque cuando estos tipos se acercaron para atacarla, vieron que iba rodeada de muchas personas y desistieron de robarle. En base a estas experiencias paranormales ocurridas en mi familia, te puedo contar lo que me pasó a mí hace varios años. Creo que fue en el año 99. Ya era de noche y estaba sola en casa viendo un documental acerca de la dictadura, en el cual entrevistaban a personas que habían sido detenidas y hablaban de mucha gente que sufrió y murió en esa época. Esto me hizo pensar en lo fuerte que debe ser para una persona morir en circunstancias de este tipo, en guerras o de forma trágica, y de lo desorientados o atormentados que deben sentirse al darse cuenta de que están muertos. A raíz de esto, sentí que podría rezarles a todas aquellas ánimas que están atrapadas en la desolación y el miedo de su nueva condición y que no encuentran el camino hacia la paz. Así que encendí una vela blanca,
Apagué la luz de la habitación y en un susurro dije: voy a rezarle a todas aquellas almas que han tenido una muerte violenta, a aquellas que están sufriendo, que tienen miedo y que están desorientadas, a aquellas que están desesperadas por encontrar la luz y descanso. Padre nuestro. En ese momento sentí como se abalanzaba sobre mí una muchedumbre que me aprisionaba. El resplandor de la vela disminuyó mucho, la habitación se oscureció notoriamente y me dio mucho miedo, pero no podía faltar a mi palabra, así que les dije: sé que a lo mejor están desesperados, pero por favor no me asusten. Voy a rezarles como les prometí, pero no me asusten. Acto seguido recé el Padre Nuestro y el Ave María, encendí todas las luces de la casa y apagué la vela. No pude dormir en toda la noche. En un acto inocente o egocéntrico, no lo sé, pude confirmar que las ánimas sí se acercan cuando uno les reza, y creo también que éstas necesitan mucha ayuda y consuelo. En el año 2010 llegamos desde la Ciudad de México al pueblo de San Baltasar, Campeche, en el estado de Puebla, a vivir definitivamente, ya que por nuestro trabajo cambiábamos de residencia constantemente, pero ya sentíamos la necesidad de echar raíces y tener una vida más tranquila. Estuvimos buscando por todos lados y encontramos una casa dúplex muy bonita, con pisos de mármol, puertas de caoba y acabados muy bellos, y lo mejor de todo, que a un precio realmente muy accesible. Así que decidimos rentarla. Mi esposo, mi hija y yo empezamos a amueblarla poco a poco con mucha ilusión, ya que ese sería nuestro hogar. En ese entonces mi hija tenía 5 años y no le costaba trabajo dormir sola en su habitación. Ya llevábamos unos meses viviendo ahí, nos habíamos adaptado muy bien, pero de un día para otro mi hija empezó a pasarse todas las noches entre las 3 y las 4 de la madrugada a mi habitación. Pero no nos despertaba, solo se quedaba parada al pie de la cama esperando a que nos levantáramos para poder acostarse con nosotros. No entendíamos por qué lo hacía si ella ya podía dormir solita. Le pregunté muchas veces qué ocurría y ella solo decía que no podía dormir. Pasó el tiempo y empecé a notar que ocurrían cosas extrañas en la casa. En un principio no les di importancia. Por ejemplo, estábamos solas y se escuchaban pasos en la azotea. De la nada comenzaba a hacer mucho frío dentro de la casa y también teníamos una Biblia en el velador de mi habitación y las hojas amanecían arrugadas. En la parte de abajo de la casa vivía otra pareja. En esa parte de la casa había una jardinera en donde estaba un árbol muy grande de guayaba, pero seco. No tenía hojas, solo las ramas secas. Se veía muy tétrico por las noches, además de que se sentía una vibra muy pesada, como cuando sientes que alguien te está mirando e incluso se te eriza la piel. El tiempo que vivimos en esa casa, mi hija por alguna razón no podía dormir. Dejó de pasarse a mi habitación, pero dormía con la luz o la televisión encendida. De vez en cuando llegaban invitados a la casa y todos nos decían que no podían dormir en el cuarto de mi hija. Algunos tenían pesadillas y otros escuchaban risas de niños. Personalmente, a pesar de todos los ruidos que escuché y la sensación de pesadez, nunca vi nada. Pasaron 4 años y decidimos mudarnos a una casa más grande. Cuando nos fuimos, mi hija, que ya tenía 9 años, me dijo que se alegraba mucho de que nos fuéramos de esa casa, porque todas las noches, desde el primer día que llegamos, veía a una señora vestida de negro parada en la puerta de su habitación. Ella era quien hacía los ruidos. Ella era quien tiraba las cosas y siempre quería entrar a su habitación, pero no podía. Era como si algo no la dejara pasar. Se me puso la piel de gallina cuando me contó todo esto. Le pregunté por qué no había dicho nada y me dijo: no pensé que me creerían. Esa misma noche, ya instalados en nuestro hogar, llegó mi esposo y me dijo que cuando fue a entregar las llaves de la casa, la dueña le preguntó si es que habíamos visto algo raro en estos años que vivimos ahí. Él le respondió que no, pero le dijo que a qué venía esa pregunta. Y ella le respondió que esa casa era de su hermana y que en el árbol de guayaba ella se había colgado y que nunca la habían podido arrendar hasta que llegamos nosotros. Años más tarde me puse a tirar papeles que ya no eran de utilidad. Estaba en eso cuando encontré una carpeta en donde guardaba todos los dibujitos que hacía mi hija. Empecé a revisarla y, para mi sorpresa, encontré 2 dibujos en donde ella plasma a la mujer que no la dejaba dormir.
Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.